Bueno, pues como os decía el sábado, voy a hablar sobre la persona de Caleb. Se encuentra en el libro de Josué, en el capítulo 14. Y vamos a leer desde el versículo 6 hasta el final del capítulo. Y los hijos de Judá vinieron a Josué en Gilgal, y Caleb, hijo de Jefone, cenezeo, le dijo: Tú sabes lo que Jehová dijo a Moisés, varón de Dios, en Cades Barnea, tocante a mí y a ti. Yo era de edad de 40 años cuando Moisés, siervo de Jehová, me envió de Cades Barnea a reconocer la tierra, y yo le traje noticias como lo sentía en mi corazón. Y mis hermanos, los que habían subido conmigo, hicieron desfallecer el corazón del pueblo, pero yo cumplí siguiendo a Jehová mi Dios. Entonces Moisés juró diciendo: Ciertamente la tierra que oyó tu pie será para ti y para tus hijos en herencia perpetua, por cuanto cumpliste siguiendo a Jehová mi Dios. Ahora bien, Jehová me ha hecho vivir, como él dijo, estos 45 años, desde el tiempo que Jehová habló estas palabras a Moisés, cuando Israel andaba por el desierto. Y ahora, he aquí, hoy soy de edad de 85 años. Estoy tan fuerte como el día que Moisés me envió. Cuál era mi fuerza entonces, tal es ahora mi fuerza para la guerra y para salir y para entrar. Dame pues ahora este monte del cual habló Jehová aquel día, porque tú oíste en aquel día que los anaceos están allí, y que hay ciudades grandes y fortificadas. Quizá Jehová estará conmigo y los echaré como Jehová ha dicho. Josué entonces le bendijo y dio a Caleb, hijo de Jefone, a Hebrón por heredad. Por tanto, Hebrón vino a ser heredad de Caleb, hijo de Jefone cenezeo, hasta hoy, por cuanto había seguido cumplidamente a Jehová, Dios de Israel. Mas el nombre de Hebrón fue antes Kiriat Arba, porque Arba fue un hombre grande entre los anaceos, y la tierra descansó de la guerra. Y esta, he olvidado decir que es una traducción del hermano Norman Meeting. Es un mensaje que he compartido hace unos años también, y que es muy bueno recordarlo, y es muy bueno pues proclamarlo, ¿no? Porque oí de un pastor comentar acerca de este mensaje que Norman, siempre que lo compartía, pues animaba su vida. Era algo que le hacía vivir y le daba fe y le daba motivación. Y es el ver, ¿no? la persona de Caleb, como vamos a ver, ¿no? El ver su carácter y el ver lo que él hizo, lo que realmente pues va a motivar también a nosotros. Es una de las personas que, como dice la palabra de Dios, por la fe y por la paciencia heredan las promesas, ¿no? Él heredó la promesa de Dios por medio de la fe y la paciencia, ¿no? Y pues el deseo de compartir este mensaje es para que también pues se haga una realidad eso en nuestros corazones, ¿no? Nos dé también esa fe y esa paciencia para heredar las promesas, ¿no? Y que Dios pueda cumplir pues todos sus propósitos que tiene para nosotros en nuestras vidas. Así que en el versículo 12 Caleb dice: dame este monte, ¿no? Y algunos alpinistas que se atreven a escalar grandes montes, como por ejemplo el Everest, y que hemos visto que hay expediciones que han perdido las vidas, muchas de esas personas, todo por conquistar una cima, ¿no? Pero también es de admirar, ¿no? Ese espíritu de aventura que hay, que hombres que quieran pues conquistar las cimas más altas, ¿no? de la tierra. Pero al mismo tiempo pienso lo mucho que se arriesga, ¿no? Y el costo que conlleva el conquistar el pico de una montaña que solamente es terrenal, ¿no? Muchas vidas han sido sacrificadas, ¿no? Por cumplir una ambición natural.
y por alcanzar una meta humana. Y para muchos el precio pagado ha sido muy grande. Para otros puede que haya merecido la pena por haber alcanzado algo de gloria y que su nombre haya pasado a la posteridad. Pero cuando yo comparo eso con la palabra del Señor y veo el espíritu que inflamó a este hombre de la antigüedad, a Caleb, surge en mí un deseo de conquistar la cima de una montaña mucho más alta que la del mismo Everest, por ser espiritual. Caleb dijo: dame este monte. Su mente estaba concentrada sobre la cima del monte Hebrón. Para él no era solo el monte natural lo que le motivaba a conquistarlo, sino todas las implicaciones espirituales que lo rodeaban. Porque el cumplimiento de la palabra de Dios estaba implicado en este monte. El destino de Israel estaba comprometido en él. La salvación eterna de toda la humanidad estaba relacionada con este monte. Habían riquezas mucho más preciosas que las terrenales y que estaban en el mismo corazón de Dios y que Dios quiere que los hombres alcancen, ¿no? Dios quiere llevar a las personas a lo más alto que Él tiene preparado para ellas. Y quiere que nos demos cuenta de todo aquello que Él ha preparado para nosotros en la persona de su amado Hijo. Y son los principios subrayados por el ejemplo de Caleb que nos ayudarán a escalar lo mejor y lo más alto de Dios. El espíritu que motivó a este hombre de la antigüedad será el mismo que te motive a ti y a mí. Así que quiera Dios inspirarnos en esta tarde, ¿no? Quiera Dios que levantemos nuestra mirada a Él. Caleb fue uno de 2 hombres que vivió en 2 generaciones y entendió lo que Dios tenía preparado para él. La primera generación que salió de Egipto cayó, dejando sus vidas en el desierto. Sus ojos fueron cegados por la arena del desierto para no dejarles ver las gloriosas promesas de Dios. No tuvieron visión de Dios, no tuvieron ímpetu espiritual, se contentaban con dar vueltas y vueltas. Y esa es la condición espiritual de la gran mayoría de la humanidad de nuestros días. La segunda generación de Israel cruzó el Jordán y llegó a la tierra prometida. Vieron el milagro de Jericó y aprendieron la lección con sus propios ojos. Pero la tragedia fue que la mayoría de ellos se comprometieron con otras cosas y no con Dios, y fallaron en obtener lo prometido. Pero 2 hombres tuvieron la visión de Dios claramente ante sus ojos. Uno fue Josué, el sucesor de Moisés, y el otro fue este precioso hombre llamado Caleb. Y es sobre la persona de Caleb que vamos a meditar, como he dicho, esta tarde. Quiero que veamos y meditemos sobre los grandes principios fundamentales que motivaron a este hombre a lograr su objetivo. Estoy convencido y persuadido que si el Espíritu de Dios aplica estos mismos principios a nuestras vidas, alcanzaremos también lo más alto de Dios. Así que, hermanos, ¿estáis dispuestos para iniciar la escalada? ¿Tenéis preparado el equipo? ¿Estáis preparados para alcanzar la cima? ¿Tenéis toda la motivación para lograrlo? ¿Tenemos el mismo espíritu que tuvo Caleb? Ahora veamos esas grandes verdades. En primer lugar, en el versículo 6. Caleb dijo: tú sabes lo que Jehová dijo a Moisés concerniente a ti y a mí en Cades Barnea. El primer gran secreto en la vida de Caleb es que había oído la palabra de Dios para su vida. Y habiendo oído Caleb la palabra del Señor, nunca la dejó que se fuera. 45 años habían pasado desde que él había oído esa palabra de Dios para su vida. Y aquí vemos, hermanos, que la palabra de Dios era tan real y poderosa para él como lo fue aquel día que la escuchó de Moisés. Y es que cuando Dios habla, hermanos, su palabra es espíritu y es vida. Cuando Dios habla, trae dirección e ímpetu a nuestras vidas. Cuando Dios habla, la garantía de que Dios actuará es clara, porque Dios dijo y fue. Dios ordenó y fue hecho. El hombre o la mujer que oye la palabra de Dios y se abandona a esa palabra, descubrirá a un Dios totalmente fiel detrás de ella. Porque el Dios que nos habla, hermanos, es un Dios que no puede mentir. El Dios que habla es sinónimo del Dios que actúa. Y fue en la confianza de este Dios que habló que Caleb se movió. Hermanos, Dios habla hoy.
y habla a los corazones de hombres y mujeres y nos revela los profundos secretos de su corazón. Él habla por medio de su palabra escrita, Él habla por medio de su espíritu a nuestros corazones. Tal vez use de un hermano o de una hermana para traer su palabra a nuestras vidas, y la persona que conoce la voz de Dios sabrá cuando Dios le ha hablado. Caleb había oído hablar a Dios. La vida de Caleb fue mantenida por la promesa de la palabra de Dios. Y Caleb sabía que podía abandonar su vida a esa palabra, porque la palabra de Dios era como una sólida roca para él. Hermano, ¿te ha hablado Dios una palabra específica para tu vida? ¿Qué te ha hablado Dios? ¿Cuál ha sido la palabra que te ha fortalecido y motivado todo tu ser? Esa cosa específica y significativa que Dios ha hablado a tu vida y que te ha motivado a andar en los caminos de Dios. ¿Cuál fue la primera cosa que te hizo ser consciente de que Dios te estaba hablando personalmente? Caleb conquistó su monte porque estaba convencido de que Dios le había hablado. Hermanos, eso que oyó no fue una palabra confusa, sino algo muy real y personal. En la última parte del versículo 7 y primera del versículo 8 dijo: y yo les traje noticias como las sentía en mi corazón, y mis hermanos, los que habían subido conmigo, hicieron desfallecer el corazón del pueblo. Y será siempre así, hermanos. Cuando Dios habla, pocos entenderán y muchos se opondrán. Pero si Dios te ha hablado y esa palabra la guardas en tu corazón, no importa lo que algún hombre o demonio digan, tú siempre tendrás la habilidad de ir hacia adelante. Caleb fue uno de esos hombres que fueron para espiar la tierra. Pero cuando regresaron, volvieron todos llenos de pesimismo y actitudes negativas, excepto él y Josué. Dice: mis hermanos, los que habían subido conmigo, hicieron desfallecer el corazón del pueblo. Y hermanos, por medio de leer las Escrituras y de leer la historia de la Iglesia, se pueden ver que son pocas las personas, como un remanente pequeño, que personalmente han oído y se han aferrado a la palabra de Dios para sus vidas. Y también se puede ver que, sin excepción alguna, tales personas son siempre mal comprendidas. Incluso muchos tratarán de hacerles ver que están equivocados para apartarles de la palabra que Dios les ha hablado. Pero el hombre o la mujer que ha oído una palabra del Señor tendrá esa palabra ardiendo en su corazón y le dará la capacidad para mantenerse firme. Y habiendo hecho todo, se mantendrá firme. Gloria al Señor. Hermano, ¿has oído la palabra de Dios? ¿Está ardiendo en tu corazón? ¿Has encontrado ya oposición? Personas que no te entienden, aquellos que no comprenden lo que estás hablando, aquellos que parecen que van en la dirección opuesta a la que Dios está guiando. Hermano, ¿qué efecto tienen sobre ti? ¿Tienes tú a uno en ti que es mayor al de todos ellos? Esa gran palabra viva que hace que puedas vencer todas las cosas. Juan dijo: vosotros sois de Dios, hijitos, y les habéis vencido, porque mayor es aquel que está en vosotros que el que está en el mundo. Hermanos, si tenéis la palabra viva dentro de vosotros y aprendéis a vivir por medio de esa gran palabra viva, entonces tendréis el poder para vencer todas las cosas. Tendréis la habilidad para vivir en victoria constantemente. Tendrás el poder para animarte e ir hacia adelante y alcanzar las promesas de Dios. Cualquier hombre que escucha la palabra de Dios y dispone su corazón para obedecerla, inmediatamente se encontrará con la oposición del enemigo. Y tenemos eso ilustrado claramente en la persona de nuestro Señor Jesucristo mismo. Tan pronto como Él inició su ministerio público y obedeció la palabra de su Padre con vista a cumplir con toda justicia, fue conducido por el Espíritu al desierto para ser tentado por el enemigo. Y esa misma cosa la soportó una y otra vez. ¿Pero qué logró el enemigo con eso? Nada, excepto demostrar quién era el Señor. Y cuando salió de la tentación del desierto, las Escrituras dicen que salió lleno del poder del Espíritu Santo. No salió deteriorado, no perdió la visión de la gran misión
que le fue encomendada, sino que salió motivado e inspirado para ir hacia adelante. La tentación, la oposición, la adversidad vendrán a toda persona, pero no es la adversidad lo que importa, sino lo que tú haces con ella. La adversidad te levantará o te hará caer. Caleb se encontró con la oposición no solamente de algunos hombres, sino de 2 generaciones, con la excepción de Josué. Pero eso no apagó el Espíritu de Dios en él y no hizo que su visión se nublara. Esa oposición fue como alimentar su llama, y era como si toda el agua derramada sobre la llama de su fe para apagarla tuviera el efecto de la gasolina que la inflamaba. Ciertamente, hermano, te encontrarás con la oposición. Vas a encontrar incomprensión. Vas a enfrentarte con disposiciones negativas. Pero si Dios te ha hablado y la palabra de Dios arde en tu corazón, tu visión será clara, fijada sobre tu montaña, y proseguirás hacia la meta. Aleluya. La siguiente gran verdad en la vida de este hombre la podemos ver en los versículos 8, 9 y 14. Y dice: y mis hermanos, los que habían subido conmigo, hicieron desfallecer el corazón del pueblo, pero yo cumplí siguiendo a Jehová mi Dios. Entonces Moisés juró diciendo: ciertamente la tierra que oyó tu pie será para ti y para tus hijos en herencia perpetua, por cuanto cumpliste siguiendo a Jehová mi Dios. Por tanto, Hebrón vino a ser heredad de Caleb, hijo de Jefone, cenezeo, hasta hoy, por cuanto había seguido cumplidamente a Jehová, Dios de Israel. Gloria a Dios. Y aquí se encuentra el secreto, hermanos. Y aquí un hombre que había dejado todo compromiso para fijar su mirada sobre la meta y disponer todo su ser para alcanzarla. Aleluya. El salmista también dio testimonio de esta verdad en el Salmo 119, porque David dijo una y otra vez: con todo mi corazón, con todo mi corazón, con todo mi corazón. En contraste a esto, ¿cuántas personas van caminando a medio corazón? Van caminando sin meta, se encuentran en medio de lo que Dios está obrando, pero sus corazones no están involucrados en ello, ¿no? Jesús dijo: buscad primero el reino de Dios y su justicia, y todas las demás cosas os serán añadidas. Jesús está buscando a aquel que pondrá su mano sobre el arado y empujará hacia adelante. Y si miráis en Lucas 9, veréis a Jesús hablar sobre el tener esta actitud. En el versículo 57 dice: y yendo ellos, uno le dijo en el camino: Señor, te seguiré donde quiera que vayas. Y Jesús le dijo: las zorras tienen guaridas y las aves nidos, pero el Hijo del Hombre no tiene dónde reposar su cabeza. En el versículo 59 le dijo a otro: sígueme. Pero le dijo: Señor, déjame que primero entierre a mi padre. Jesús contestó: dejad a los muertos que entierren a sus muertos, pero tú ve y anuncia el reino de Dios. Entonces otro le dijo: Señor, te seguiré, pero déjame que me despida de los de mi casa. Y Jesús le dijo: ninguno que haya puesto su mano en el arado y mira hacia atrás es apto para el reino de Dios. Y en el mismo capítulo Jesús dijo esto en el versículo 23: si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo y tome su cruz cada día y sígame, porque todo el que quiera salvar su vida la perderá, y todo el que pierda su vida por causa de mí, éste la salvará. Y en el versículo 44 dice: haced que os penetren bien en los oídos estas palabras. Hermanos, el Señor está buscando a hombres y mujeres que le sigan incondicionalmente. Él está buscando a personas que dejarán todo para seguirle a Él. Jesús ha dicho que aquel que le ponga en primer lugar, Él tendrá cuidado de Él. Y esta no es una invitación para dejarla caer en tierra, sino es una invitación para responder a la palabra de Dios. Es una invitación para que pongas toda tu vida sobre las bases de la integridad de Dios. Esta es una invitación para que tengas el privilegio de descubrir que Dios cumple lo que promete. Y es a esos hombres y mujeres que con todo su corazón siguen al Señor y se abandonan a su palabra, que le hallarán fiel a sus promesas. Estas serán las personas que alcanzarán las alturas. Estas serán las personas que llegarán a la cima. Estas serán las personas que experimentarán lo mejor de Dios. Los otros serán bendecidos, pueden que sean sanados, serán liberados. Dios responderá a sus oraciones, pero terminarán como siendo un sistema religioso más.
Hermanos, son aquellos que siguen plenamente, cumplidamente al Señor. Estos serán los que descubrirán lo que Dios es en Cristo. Estos serán los que verán cumplidas las promesas de Dios en sus vidas. No serán solo admiradores de lo que Dios está haciendo, no se conformarán solo con leer libros acerca del avivamiento, serán la clase de personas que han determinado que ellos se encontrarán en medio del avivamiento. Hermanos, este evangelio es gratuito, no te costará nada, pero en otro sentido te va a costar todo. Y es porque las personas no están dispuestas a abandonarlo todo por lo que Dios está diciendo y a lo que Dios está haciendo, que no alcanzarán lo prometido. Leen esa maravillosa promesa de buscar primero el reino de Dios y su justicia, pero sus experiencias hablan diciendo que eso no es verdad. Y como consecuencia sus vidas llegan a ser una contradicción de la palabra del Señor. Hermanos, el comportamiento de Israel en el desierto fue una abierta refutación a Dios y a su palabra. Llegaron a ser un escándalo al nombre del Señor Dios de Israel. Y así es cada persona que dice que la palabra de Dios no es verdad. Hermanos, ¿estás siguiendo plenamente al Señor? ¿Te has abandonado totalmente a la palabra de Dios? ¿Esa palabra que Dios te habló está ardiendo en tu corazón? ¿Has dejado todo para seguir plenamente al Señor? ¿O tienes intereses en otros lugares? Hay prioridades en tu vida que contienden con las prioridades de Dios. ¿Dónde se encuentran esos hombres y mujeres que siguen plenamente al Señor? Que sus manos están puestas en el arado, no están mirando atrás, sino que van hacia adelante. Caleb fue tal hombre. ¿Eres tú tal hombre? ¿Eres tú tal mujer? ¿Estás plenamente convencido, convencida de lo que Dios te ha hablado? ¿Te estás dando completamente a lo que Dios te ha hablado? ¿O estás dando vueltas y vueltas en el desierto y te estás conformando a cualquier cosa inferior? Por el contrario, hay en tu corazón un descontento divino que no te puedes estar satisfecho con cualquier cosa inferior a lo mejor de Dios. Yo sé que hay más por obtener, yo sé que hay más tierra que conquistar, yo sé que todavía quedan montes por escalar. Y tenemos que tener esa fe en Dios para poder alcanzar todas sus promesas. La siguiente verdad la tenemos en el versículo 11, donde dice: todavía estoy tan fuerte como el día en que Moisés me envió. ¿Cuál era mi fuerza entonces? Tal es ahora para la guerra y para salir y para entrar. El secreto de la vida de este hombre es que rehusó limitar a Dios. Ese fue el gran pecado y tragedia de Israel. Lo leemos en el Salmo 78, donde dice que limitaron a Dios. Hermanos, por eso no pudieron entrar en la tierra prometida, por eso no fueron capaces de alcanzar aquello que Dios quería que alcanzaran. Limitaron a Dios, miraron a las dificultades externas, estaban obsesionados con la adversidad, miraron las imposibilidades y por lo tanto limitaron a Dios. Pero este hombre no limitó a Dios. Las actitudes negativas de sus amigos no le limitaron. La agonía que tuvo que soportar durante esos 45 años en el desierto tampoco le limitaron. Y su edad avanzada tampoco lo limitó. No creo que hay muchas personas en la congregación que tengan 85 años, como tenía Caleb. Así que nadie puede decir soy demasiado viejo. Dejad que los jóvenes tengan la visión y hagan la obra. Yo soy demasiado débil. Pero no es lo que tú eres que cuenta. Hermano, es lo que Dios es en ti. Lo que es la palabra de Dios en ti, esa gran palabra viva. Pablo dijo: Dios obra en mí poderosamente. Él dijo que Dios podía hacer infinitamente más allá de lo que pensamos o pedimos, según el poder que obra en nosotros. Hermanos, el apóstol Pablo fue un clásico ejemplo de un hombre que pudo demostrar la fidelidad de Dios en medio de la debilidad, en medio de la enfermedad y de la adversidad. 2 Corintios 12 dijo que el poder de Dios se manifestaba en su debilidad. A menudo las personas usan sus debilidades para excusar sus pecados. Se excusan a sí mismos de no poder obedecer y cumplir la palabra de Dios por sus debilidades y desventajas naturales. Pablo no vio su debilidad para excusar la desobediencia, sino como la plataforma donde descansaría el poder de Dios. Si tú limitas a Dios por lo que tú eres, por tu naturaleza, las promesas de Dios no se cumplirán en ti.
pero si quitas la mirada de ti mismo y la pones en el Dios viviente, entonces lo imposible se hará posible. Fue a María a quien se le dijo que las cosas son imposibles, que son imposibles para el hombre, son posibles para Dios. Hermanos, esa palabra traducida literalmente significa esto, que ninguna palabra hablada por la boca de Dios está exenta de poder. Hermanos, fue en la debilidad de la persona de María que se manifestó al pasar el tiempo la grandeza de Dios. Por eso esa mujer podía decir a toda persona, haced todo lo que os diga. Esta es otra ocasión donde Dios está hablando en una situación imposible. Hermano, quita tus ojos de tu debilidad, quita tus ojos de las pequeñeces, quita tus ojos de las imposibilidades y ponlos sobre Jesús, que es el autor y el consumidor de nuestra fe. Y entonces descubrirás que lo que Dios ha hablado se cumplirá. Todos nosotros, sin excepción, podemos encontrar excusas de lo que no hacemos por causa de nuestras debilidades. Pero esas excusas no tienen ningún valor a la luz de lo que la palabra dice, ¿no? No importa lo que tú hayas sido, no importa cuáles sean tus desventajas, no importa de lo que careces por naturaleza. Hermanos, Dios es Dios. Y cuando Dios se encuentra en nuestro medio, Él obra poderosamente en nosotros. De manera que aquello que creemos imposible llega a ser posible. Hermanos, ¿creéis esto? Quitad la mirada de las debilidades de vuestra carne mortal. Quitad la mirada de las limitaciones de vuestra capacidad intelectual. Quitad vuestra mirada de vuestra falta de recursos naturales. Quitad vuestra mirada de la situación imposible en la que os encontráis para creer en lo que Dios ha hablado. Caleb podía haber mirado a su alrededor y decir, esto es imposible. Hace ya tanto tiempo que Dios me habló, han pasado 2 generaciones y nadie ha creído. Y mirad, ya soy viejo, los años han pasado. Esto es una situación imposible. Pero él no creyó eso. Él creyó a Dios, él creyó a su palabra. Sus ojos estaban fijados sobre él y todo lo que había dentro de él ardía. Y la palabra de Dios estaba en su corazón y salía de su boca y decía, dame este monte. Aleluya. Hermanos, ¿qué hay en tu corazón? ¿Es la palabra de fe? ¿Es la palabra de Dios? ¿Será aquello que superará la imposibilidad? Caleb fue un hombre que oyó la palabra de Dios. Fue un hombre que tenía la palabra de Dios ardiendo en su corazón. Fue un hombre que no fue desmotivado por las opiniones de los demás. Fue un hombre que siguió plenamente al Señor. Fue un hombre que vivía en el testimonio de la fidelidad de Dios. Era un hombre que no miraba sus propias limitaciones, sino que ponía su mirada sobre la grandeza de Dios. Era un hombre confiado, el que confiaba en el Señor. Versículo 12. Dame pues ahora este monte del cual habló Jehová aquel día, porque tú oíste en aquel día que los anaceos están allí y hay ciudades grandes y fortificadas. Quizá Jehová estará conmigo y los echaré como Jehová ha dicho. Moisés había dicho años atrás a Dios que si no iba a ir con él, pues entonces entonces no hiciera que fuera él a ningún sitio. Él sabía lo inútil que era hacer cualquier cosa si Dios no estuviera involucrado en ello. Pero si Dios se está moviendo en cualquier cosa, entonces tenemos la garantía de que Él obrará. Pablo dijo en Romanos 8, si Dios está con nosotros, ¿quién estará contra nosotros? Tenía el mismo espíritu. Y este era el espíritu que estaba motivando a Caleb. Sabía que si Dios estaba con él podía ir y conquistar ese monte. Él sabía que a pesar de todo, la adversidad y todo lo demás, la victoria estaba asegurada. Hermano, ¿estás tú convencido de esto también? Que si Dios está contigo, entonces nadie puede estar en contra tuya. Esto no quiere decir que no tendrás que enfrentar batallas y luchas, tendrás que enfrentarte a la oposición, tendrás que vencer las dificultades, pero si Dios está contigo, entonces podrás avanzar. Entonces tendrás la certeza que lo obtendrás. Vamos a Números ahora, al capítulo 14, versículo 24. Pero mi siervo Caleb, por cuanto hubo en él otro espíritu, y decidió ir en pos de mí,
yo lo meteré en la tierra donde entró y su descendencia la tendrá en posesión. Y aquí tenemos la explicación del éxito de Caleb. En él había otro espíritu. Una vez Jesús iba de paso por Samaria y los samaritanos rechazaron ofrecerle alojamiento para pasar la noche. Y los discípulos sugirieron a Jesús que hiciera lo que el profeta de la antigüedad hizo, que hiciera descender fuego del cielo sobre ellos. Y Jesús les dijo: vosotros no sabéis de qué espíritu sois. Ellos citaron las Escrituras, eran bíblicos, tenían el capítulo correcto, tenían el versículo correcto, tenían el profeta correcto, pero eran de un espíritu contrario al espíritu de Jesús. Yo creo que Caleb fue inspirado por el espíritu del Señor. Ahora leamos 2 Samuel, capítulo 5, versículo 3. Vinieron pues todos los ancianos de Israel al rey en Hebrón. Y el rey David hizo pacto con ellos en Hebrón delante de Jehová, y ungieron a David por rey sobre Israel. Y aquí vemos, hermanos, que Hebrón formaba parte de los planes de Dios. Era el lugar donde David iba a ser ungido como rey. Y era de ahí que tenía que venir el hijo más grande de David. No era solo un trozo de tierra, y no tenía solo importancia para David como hombre, sino que la gran verdad espiritual y propósito que Dios tenía a la vista de querer traer a todo hombre y mujer a lo más alto de Dios, como está revelado en Jesús. Hermano, todo lo que está dentro de ti se alza para decir: dame este monte. Y esto se aplica a todas las cosas en particular que van a hacer que las maravillas de Cristo se hagan una realidad en ti. Y se podrá cumplir la palabra de Dios en ti y a través de ti, y te ayudará a soportar y vencer toda adversidad y toda la debilidad en ti. Hermanos, ya sabéis el secreto. Dios ha hablado esta tarde por medio de su palabra. La hemos leído. ¿Qué te ha dicho a ti? ¿Vas a guardar esta palabra en tu corazón? ¿Te has dado cuenta ya de que muchos te van a malinterpretar y se pondrán? Hermano, ¿estás completamente comprometido y consagrado a lo que Dios te ha dicho? ¿Tienes tú un testimonio de que reconoces a Dios como un Dios vivo? ¿Y de que quitas tus ojos de tus propias limitaciones y circunstancias y crees a Dios que Él obrará poderosamente? ¿Estás convencido de que si Dios está contigo, entonces nadie puede estar contra ti? Porque estás siendo inspirado por otro espíritu. En otras palabras, el Santo Espíritu de Dios está viviendo dentro de ti, vivificando su palabra en ti. Porque tú ves más allá que un pedazo de roca. Hermano y hermana, ¿le dirás a Dios en esta tarde: dame este monte? Amén.